Hola, mi nombre es Cristian Monsalve y te doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy te voy a hablar sobre Remitly, esta aplicación que te permite enviar dinero de Estados Unidos a cualquier parte del mundo, y te voy a contar cuáles son sus características, cómo la puedes utilizar y cómo puedes obtener un descuento de $20 en tu primer envío de $100 o más. Y te quiero mostrar cuáles son los países que permite hacer envío. Hace un tiempo solamente se permitía de Estados Unidos a ciertos países. Actualmente están todos los de esta lista, son varios países de Europa, está Australia, está Estados Unidos, está Canadá también. Entonces estos son los países desde los cuales puedes enviar dinero, ya no solamente dólares, sino también vas a poder enviar euros, libras esterlinas, bueno, depende del país. Y aquí están los países a donde tú puedes enviar, entonces aquí lo coloco por si quieres verificar que tu país esté acá. De Latinoamérica creo que están todos menos Cuba y uno que otro, pero de resto estos son todos los países a los que puedes enviar dinero. Ahora, ¿cuál es la tasa de cambio que ofrece Remitly? Remitly tiene dos cobros, eso te los voy a mostrar más adelante, pero la tasa más alta que está ofreciendo hoy es de 4.008 pesos en el caso de que tú envíes $1 de Estados Unidos a Colombia. Y hoy, sábado 22 de febrero, la tasa representativa está en 4.073, ayer estaba en 4.077. Entonces, más o menos, Remitly te va a cobrar 70 pesos por debajo de lo que está la tasa representativa del mercado. Ya tú tienes que mirar con otras plataformas, con otras aplicaciones o incluso con casas de cambio, qué tan económico o qué tan caro es. A mí la verdad me parece que es bastante económico y bastante accesible. Si tú quieres comprobar con otros países, entonces simplemente vienes, por ejemplo, acá de Estados Unidos a Argentina y acá se te va a actualizar la página y aquí vas a poder ver la tasa de cambio que está en este momento. Entonces, por $1 te va a llegar 1.134 pesos argentinos. También puedes cambiar el país de origen. Entonces, por ejemplo, podemos llevarlo de Reino Unido aquí a Argentina y también te va a cambiar. Y bueno, tú aquí simplemente puedes verificar. Ahora, esta plataforma tiene unos límites de envío que tú puedes hacer dependiendo del país. Aquí está la lista. En este caso, para Estados Unidos es un límite de $30.000. Para que tú puedas acceder a estos montos, te van a pedir algunos documentos adicionales, como tu pasaporte, el origen de tus ingresos, también pues tu cuenta en tu país, y va a depender si en tu país no hay como ninguna limitación con que te envíen estas sumas de dinero. En cuestión de soporte al cliente, hay dos opciones, que es por chat o teléfono. Yo he utilizado la función del chat, me responden bastante rápido, me responden en español, el dinero nunca se ha perdido y cumplen con la promesa que ellos tienen, que va a depender el método de envío que tú utilices. Ahora, ¿cómo te registras en la plataforma? Muy sencillo, yo te recomiendo que descargues la aplicación para celular, pero que la primera vez lo hagas acá, porque en el comentario fijo y en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que abras tu cuenta y obtengas un descuento de $20 en tu primer envío de $100 o más, o el equivalente en euros o en libras esterlinas que vayas a enviar. Una vez que tú tengas creada tu cuenta, vas a venir aquí a donde dice enviar dinero. Y si es la primera vez que vas a enviar, le puedes colocar aquí nuevo destinatario. En mi caso, como ya tengo mis cuentas registradas, simplemente vengo acá y doy clic en cualquiera y ya se me va a cargar la información. Vamos a ir a nuevo destinatario para el ejemplo. Y aquí vas a colocar cuánto dinero vas a enviar. Remitly tiene unas tarifas, que es la comisión que ellos cobran, aparte del spread. Y es que si envías menos de $500, te van a cobrar 3.99, prácticamente $4 por el envío. Y si envías más, no te van a cobrar. Entonces aquí lo puedes corroborar. Por ejemplo, si tú envías $100, va a aparecer que la persona recibe 393.873. Y aquí hay dos opciones de envío. Primero tenemos la Express, que es con tarjeta débito o crédito, o el envío económico, que paga mucho mejor, pero tienes que tener una cuenta bancaria pues en Estados Unidos. Mira, acá si coloco los $100 va a aparecer el cargo de 3.99, pero si le coloco que voy a enviar $501, este cargo ya no aparece. En el caso de los descuentos, aquí te deben aparecer los $20 si utilizaste bien el enlace que te voy a dejar abajo, para que puedas obtener este descuento. Una vez que tengas esto cargado, vas a venir a continuar y aquí hay tres opciones para que el destinatario lo reciba. Tenemos depósito bancario, retiro de efectivo o billetera móvil. Tú aquí simplemente puedes entrar, aplica para todos los países y miras las opciones que hay disponibles. Si no aparece en la primera lista, aquí hay más bancos, por ejemplo en el caso de Colombia. Ahora, si lo que tú quieres es retiro en efectivo, también tenemos diferentes opciones. Tú simplemente vienes aquí y cliqueas la que necesitas, o billeteras móvil, también va a depender de tu país. En este caso vamos a dejar el de depósito bancario.
Acá vamos a colocar Bancolombia y vas a empezar a llenar los datos que te piden. Entonces en este caso vamos a colocar un número aquí para el ejemplo. Vamos a darle a continuar y va a aparecer en el caso de Bancolombia que tiene que tener el abono automático activado para que entre el dinero. Le vas a dar aquí a continuar enviando y vas a empezar a llenar los datos de la persona que va a recibir el dinero. Más adelante te van a aparecer los datos de la persona que está enviando. Después de que tú llenes estos datos, te va a preguntar cuál es el motivo de envío. Tú simplemente vas a colocar cuál es y aquí el método de pago. Una vez que tú hayas llenado todo eso, te va a aparecer la siguiente información. Entonces, la cantidad de enviar, cuánto te van a cobrar, el descuento por recompensas, el tipo de cambio y aquí va a aparecer en cuánto tiempo te va a llegar el dinero. En este caso dice que será entre 3 a 4 días. El dinero estará disponible el miércoles 26 de febrero y en mi caso los plazos se han cumplido, incluso el dinero ha llegado antes de la fecha que ellos me están prometiendo. Entonces me parece que es bastante chévere y bastante interesante porque sabes en qué momento vas a tener el dinero en tu cuenta. Y acá abajo te va a aparecer cuánto es la cantidad de dinero que vas a enviar, el tipo de entrega y las cuentas desde donde estás enviando y las cuentas a donde vas a recibir este dinero. Para finalizar, simplemente vienes aquí a enviar dinero y te va a aparecer una ventana donde dice que estamos procesando su transacción. Por favor, espere. Y una vez que termine esto te va a aparecer como listo, su transacción va a llegar en tal día. Te recuerdo una vez más que si quieres obtener el descuento de $20 en tu primer envío, no olvides hacerlo con el enlace que te voy a dejar en el comentario fijo y en la descripción de este video. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le explica la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te recuerdo que estoy subiendo contenido de marketing digital y de crecimiento en YouTube. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en un siguiente video.